Desde hace 150 años tenemos acceso a unas imágenes increíbles de la prehistoria. La mayoría son fascinantes representaciones de animales, pero su significado se nos escapa. ¿Para qué las hicieron? Los prehistoriadores intentan averiguar los motivos de su presencia en las paredes de las cuevas para poder revelar el significado del arte parietal. Uno de ellos, impresionado por el naturalismo de las imágenes, se preguntó si no serían elementos narrativos, si sería posible encontrar en ellos cualidades como la representación del movimiento, la animación o la narración gráfica, o incluso los primeros pasos del cine. La invención del séptimo arte, atribuida a los hermanos Lumière y a Edison, tal vez sea más antigua, anterior incluso a los juguetes ópticos o a ingeniosos descubrimientos como la cronofotografía aparecida en el siglo XIX. Siguiendo su intuición, Marc Casemat se ha concentrado en la naturaleza de las imágenes y en su función, para desvelarnos que el hombre prehistórico sentía la misma fascinación por las imágenes y el movimiento que el hombre actual. Cuando el Homo sapiens hacía cine. En la pared de un valle horadado por el río Ardèche, al sur de Francia, se encuentra la Gruta Chauvet, descubierta en 1994 tras pasar 20.000 años sellada por un montón de escombros. Los artistas paleolíticos adornaron las paredes de la cueva con un fabuloso bestiario: caballos, rinocerontes lanudos, mamuts, leones y bisontes que parecen cobrar vida. Marc Casemat es uno de los poquísimos prehistoriadores que trabajan en este santuario para interpretar uno de los legados más extraordinarios del arte rupestre, heredado de nuestro antepasado, el Homo sapiens. La Gruta Chauvet confirma que el movimiento es fundamental en el arte paleolítico. Llama la atención la sensación de vida que se desprende. Los artistas supieron analizar a la perfección los movimientos que observaban en la naturaleza y reproducirlos en las paredes. Algunas de las figuras de esta gruta parecen incluir una forma de representación del movimiento. Estamos cerca del mural de los caballos, en la alcoba de los leones, y podemos ver un bisonte. Se trata de un bisonte muy interesante. Está galopando. Tiene la boca entreabierta. Es un animal jadeante. Tiene las patas en extensión. Si nos fijamos detenidamente, nos damos cuenta de que no hay 4, sino 8. Las 8 patas corresponden a 2 posiciones sucesivas que adquiere el animal al galopar. Para mí es muy importante porque es la demostración de un efecto de descomposición del movimiento. El artista quiso representar el movimiento rápido del animal y para ello superpuso en la misma imagen varias posiciones sucesivas. La imagen que muestra la descomposición del movimiento de un animal en varias fases tiene más de 40.000 años. ¿Se trata de un caso aislado? ¿Se ha utilizado esta técnica de representación del movimiento en otras cuevas y en otros periodos de la prehistoria? Cerca de la cueva Chauvet, en las rocas que bordean el río Ardèche, se han descubierto algunos elementos que podrían contener la respuesta. Estamos a unos pasos de la Gruta del Colombier, en un refugio bajo la roca descubierto después de la Segunda Guerra Mundial. En las paredes hay grabados de una finura sorprendente, mucho más recientes que las imágenes de Chauvet. Son figuras muy pequeñas, muy realistas, llenas de detalles.
Vamos a utilizar la fotogrametría. Sacamos fotos y reconstruimos el relieve a partir de ellas, con nuestros algoritmos. Fíjate en el pelaje, en la cabeza y las patas. Patas múltiples, no es nada sencillo. No. Además está la textura. El relieve es muy fino. La técnica correlación densa permite una reconstrucción tridimensional de la figura de la cabra montesa a partir de fotos de alta definición. Está muy bien. ¿Puedes ampliar la cabeza? Está muy bien. Salen todos los detalles. Se ve el pelaje. El grabado de la cabra montesa de la gruta del Colombier es muy sofisticado. El contorno de las patas no está tratado al completo, son trazos pequeños que le confieren una especie de vibración, de distorsión, igual que los dibujos animados, los cómics o el manga. Mark ve en esta figura un nuevo caso de descomposición del movimiento, pero los trazos múltiples dividen a los especialistas. ¿Podrían corresponder a la torpeza del artista o son añadidos posteriores a la primera obra? Los grabados que se encontraron en Portugal a finales del siglo XX refuerzan la hipótesis de Mark. Durante mucho tiempo se creía que el hombre de la prehistoria solo decoraba las paredes de las cuevas. Pero los cientos de grabados del yacimiento del Valle del Coa, afluente del río Duero, demuestran que también trabajaba al aire libre. Antonio Baptista es el director del inmenso yacimiento que se extiende a ambas orillas del río Coa. Con orgullo, lleva a Mark a una de las obras más emblemáticas del yacimiento, realizada hace unos 20.000 años. Estamos ante el grabado más bello y quizá el más excepcional del Valle del Coa. Tenemos una cabra montesa con dos cabezas en el centro de la composición, con una hembra aquí y tal vez con otra figura delante, un macho quizá. La figura está en movimiento, camina y gira la segunda cabeza, tal vez hacia la hembra que está aquí. El punteo es una técnica que necesita mucho tiempo, así que las dos cabezas no son un error, están hechas intencionadamente. Sí, porque la figura está muy bien hecha. Quizá en un primer momento con una incisión para marcar los trazos, después con un punteo muy fino, y luego está como pulida. No cabe duda de que fue la intención del artista. ¿Estamos entonces ante la representación de una descomposición del movimiento? Sí, por supuesto. Es intencionado. Porque encontramos descomposición del movimiento en otros grabados del valle y siempre en la misma fase, la más antigua, más de 20.000 años. Lo que nosotros denominamos descomposición del movimiento es el movimiento. Pero es el movimiento animado, no el movimiento estático en el tiempo. La intención del artista del Paleolítico al poner dos o tres cabezas en una figura es que el visitante, el público que mira el grabado, vea movimiento, vea la intención del artista de darle movimiento a la figura, que no vea una figura estática en el tiempo, es lo que creo. Estas sorprendentes figuras, cuidadosamente delimitadas, apoyan las hipótesis de Marc Asema. No cabe duda de que el artista descomponía el movimiento para reflejar el dinamismo del comportamiento animal. Pero pese a la fascinación que levanta la belleza de las obras parietales, este aspecto del ingenio artístico de la prehistoria no ha llamado la atención de los expertos. John Klotz, un prehistoriador de renombre que trabaja con Mark en Chauvet, nos ayuda a entender el camino recorrido por Mark en su investigación. Que hay movimiento en el arte prehistórico se sabe desde el principio. El trabajo de Marc Asema es diferente. Es el primero que lo estudia científicamente, de forma sistemática. Partiendo de la investigación del movimiento, se preguntó, ¿podría haber movimiento en este lugar y en este otro? Y encontró movimiento en lugares que nunca habríamos imaginado.
Durante mucho tiempo, las representaciones del movimiento intrigaron a los prehistoriadores. Uno de los más conocidos, André Leroi-Gourhan, tenía en los años 60 y 70 una visión bastante simbolista del arte prehistórico. Leroi-Gourhan, por ejemplo, no se interesó mucho por este aspecto. Le interesaba más la determinación de la especie, que para él tenía un valor femenino o masculino. Según él, lo que caracterizaba a la figura era la especie y no los detalles. El movimiento estaba considerado como un detalle. Marc lo pone en primer plano. Marc ha vuelto a revisar un gran número de obras del arte parietal para mostrar la importancia de la representación del movimiento. Ha analizado miles de imágenes de animales prehistóricos y ha observado que la descomposición del movimiento aparece en muchos yacimientos y en todos los periodos de la prehistoria. Más de la mitad de las imágenes que he estudiado representan animales en movimiento, instantáneas de vida, igual que las fotografías, como aquí en Chauvet, en Niort o en Lascaux. En varias decenas de ellas se ha descompuesto el movimiento en imágenes sucesivas. Gráficamente eso se traduce en una multiplicación de los contornos del conjunto del cuerpo o solo de una parte, como en esta imagen de Lascaux de la cabeza del caballo. Y del conjunto del cuerpo, como en esta, en La Marche. En este grabado vemos que el movimiento hacia adelante del cuerpo se ha multiplicado en 4 imágenes. Los historiadores del cine todavía desconocen estos casos prehistóricos de descomposición del movimiento que inevitablemente recuerdan a determinadas etapas del dibujo animado. ¿Cuál es a día de hoy la versión del nacimiento del cine, según un especialista en animación como Dominique Willoughby? Si tomamos el cine como una imagen que se mueve y no como la evocación de un movimiento, podemos situar su origen en 1830. Hay una primera etapa gráfica que son grabados, como estos discos de detrás, litografías o cromolitografías. Al principio era un cartón con un dibujo. En 1833, 2 científicos, uno belga, Joseph Plateau, y el otro austriaco, Simon Stampfer, descubrieron la posibilidad de crear la ilusión del movimiento a partir de varios dibujos vistos a través de una ranura. Stampfer llamó a su invento estroboscopio. ¿Por qué producía tanta fascinación este invento? Era el viejo sueño de que el dibujo se moviera solo, o la ilusión óptica de que lo hacía. Yo creo que la fascinación no ha desaparecido. Los efectos ópticos del estroboscopio dieron lugar a una profusión de juguetes ópticos. Con la serie de praxinoscopios, Émile Renaud consiguió animaciones espectaculares. Después llegó la edad denominada fotográfica, aunque hoy preferimos llamarla argéntica, ya que el término fotográfico se ha vuelto ambiguo con la llegada de la era digital. Es la época de Edison Lumière. Este sistema combina la fotografía con los descubrimientos resultantes del desarrollo del estroboscopio. La nueva técnica era tan fascinante que durante mucho tiempo cayeron en el olvido las maravillosas animaciones gráficas del pasado. Hemos salido de la idea de que el cine era exclusivamente una forma de reproducción fotográfica, que era lo que se creía entre los años 20 y los 60. La animación y el cine gráfico recuperaron su renombre y de golpe empezamos a mirar al pasado de otra forma, porque también se trata de eso, de reinterpretar el pasado. Si hay alguien que persiga sin descanso una nueva interpretación del pasado en busca del movimiento, ese es Marc Asemat. Esta vez el eslabón para su cadena no lo encuentra en la oscuridad de una cueva, sino en el Museo de Antigüedades Nacionales de Saint-Germain-en-Laye, cerca de París. Entre los extraordinarios objetos reunidos durante los primeros hallazgos de cuevas en el siglo XIX, se conserva un sorprendente grabado, el friso de los leones. Lo encontraron en la cueva de la Vaca en Ariès y data de los últimos momentos del arte paleolítico, unos 12.000 años antes de nuestra era. Tenemos el fragmento grande a la izquierda que se compone de 2 trozos.
y luego el fragmento pequeño de la derecha que lo completa. Podemos ver que se alinea, pero no encaja completamente, así que no hemos podido pegarlo a los otros dos. En el centro del hueso hay un león corriendo y a los lados otras figuras de leones incompletas. Lo realmente extraordinario es la figura central, un felino en plena carrera, completamente extendido. Es de un realismo fabuloso. Al mirar el fragmento de la derecha, nos damos cuenta de que el animal está representado en una posición diferente, con los miembros más cerca del cuerpo, quizá en una posición anterior o posterior a la que representa la figura central. Las tres figuras representan con mucha precisión tres momentos sucesivos de la carrera de un animal. Si lo comparamos con un felino actual, con un león, hay una coincidencia casi perfecta de los movimientos sucesivos del animal en una carrera. Utilizando técnicas modernas de animación podemos comprobar la precisión del movimiento del león. Es otra forma de descomposición del movimiento mediante yuxtaposición de imágenes sucesivas. Se suceden una detrás de otra como si fueran instantáneas y representan un movimiento completo. Esta variante de la descomposición del movimiento también nos hace pensar en un esbozo del dibujo animado. ¿Qué pensará de todo esto Dominique Willoughby, nuestro especialista en cine de animación? He podido observar en cuevas y en objetos prehistóricos representaciones que asocian imágenes sucesivas por superposición y por yuxtaposición. He intentado ver el resultado después de recomponer los movimientos. Aunque es muy teórico, va a comprobar que es espectacular. De acuerdo. ¿Puedo animarlo con el player? La cabeza tiene dos posiciones, tres. Algunas están fragmentadas, solo aparecen los trazos principales. Lo sorprendente es que todo el cuerpo está tratado. Los miembros, la cola e incluso el cuerpo parecen vibrar, sobre todo la cabeza y el cuello. Estamos ante la culminación del efecto de descomposición del movimiento en tiempos prehistóricos. Es impresionante, aunque la animación que me está enseñando haya sido posible hace muy poco, y gracias a las técnicas modernas de animación. Lo sorprendente, lo que llama la atención, es que llegaron muy lejos y siguieron correctamente las fases. Pero lo mismo sucedió hasta que se inventó la animación, como en el caso de algunos pintores de los siglos XVII y XVIII, que se vieron obligados a expresar el movimiento mediante imágenes fijas espaciales, a espacializar ya fuese mediante superposición o mediante la descomposición en secuencias. Podemos ver una continuidad, es decir, que el deseo de movimiento de las imágenes es como el deseo de volar. La aviación se inventó al mismo tiempo que el cine, pero los hombres siempre habían soñado con volar. Las recomposiciones que he hecho reflejan lo que habría sido la síntesis de imágenes si la hubieran podido hacer. Si hubiesen tenido herramientas Eso es. de síntesis. Con herramientas lo habrían conseguido. Desde el punto de vista teórico, la recomposición funciona, dando validez a mi hipótesis de que se trata de una descomposición, pero plantea la cuestión de la existencia o no de mecanismos elaborados o incipientes. Sería un gran descubrimiento. Si se demostrase que hubo dispositivos técnicos de animación de imágenes, los historiadores del cine tendríamos que aceptar la derrota. Según los historiadores del cine de animación, los artistas prehistóricos actuaron casi igual que los animadores del siglo XIX, pero no consiguieron ningún mecanismo para obtener la síntesis gráfica. Marc Asemas se había atascado en este punto hasta que Florent River, un apasionado de la prehistoria, le comunicó un descubrimiento apasionante. La imagen de este animal hizo que Marc retrocediera 20 años.
Al principio de su investigación tuvo en sus manos una imagen sorprendentemente similar. La de un reno representado a ambos lados de un trozo de arcilla de 15.000 años encontrado en la cueva de Istúriz, en el País Vasco francés. En ese momento, Marc pensó que podía haber una relación entre las dos imágenes, como si contase dos momentos de la vida del mismo animal. Diga. Florón, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? He recibido las fotos que me has mandado. Lo que has hecho es extraordinario, y aunque parezca una locura, me ha recordado lo que vi hace 20 años en un trozo de arcilla de Istúriz que tuve en mis manos. Ya sabes, de las que puedes girar. A ambos lados había un reno. En un lado había un reno de pie, y en el otro un reno con las patas dobladas. Me recuerda mucho a lo que me has mandado. ¿Y con las mismas proporciones? En los dos lados aparece el mismo animal. Lo vi en 1990 y lo publiqué, pero luego me olvidé por completo, como si mi subconsciente me dijera, no puede ser, no llegaron a tanto. Pero cuando he visto tus fotos me he dado cuenta de que tiene que ser eso. Se conocen desde hace 10 años. Florón reconstruye toda clase de objetos prehistóricos para comprender mejor su función, pero nunca había podido imaginarse para qué servían las arandelas con grabados y un orificio en el centro como las de Logribas. Las arandelas me intrigaban mucho porque a veces son muy finas, lo cual desecha la idea de botón. Y porque están grabadas por los dos lados. No todas, pero muchas de ellas. Yo buscaba algo en la línea del adorno, por el orificio, porque podían colgarse y verse así las dos caras. Pero, pensando en el movimiento giratorio, me vino a la mente el taumatropo, el juguete óptico. Con una imagen diferente a cada lado, la asociación de ambas produce otra diferente. Por ejemplo, en un lado un pájaro y en el otro una caja. Al girarlo, da un pájaro en una caja. Sabía cómo funcionaba, así que al fijarme más detenidamente pensé, qué curioso, por un lado tiene las patas extendidas, la cabeza levantada, y por el otro presenta otra actitud, pero podría ser el mismo. Me había quedado ahí. Cuando vi que tú proponías que algunos individuos podían ser los mismos, me dije, ya está, el mismo animal por las dos caras, en una con las patas extendidas y la otra con las patas dobladas, pero es el mismo. Florón va a recrear el objeto paleolítico con las mismas técnicas de hace 14.000 años con el fin de demostrar su funcionamiento. Conocemos el proceso de fabricación perfectamente, porque en cuevas como Masdassil se ha encontrado la matriz. De hecho, un omóplato perforado. Perfecto. Ya está. Ahora lo pulo con un trozo de arcilla. Y ahora voy a empezar a grabarlo. Ah, sí, esta será la pata delantera y esta la otra pata delantera. Ahora vamos a colocar el orificio, más o menos por aquí. El orificio está justo en el centro del animal, en medio de las partes vitales. Es el sitio donde hay que apuntar para cazarlo. Un diestro cazará el animal que corrió hacia la izquierda porque el tiro es mucho más natural. Ahora giramos la pieza. Así. Aquí el torso del animal es mucho más voluminoso. Cuando recibe una flecha o lo que sea, hay un reflejo instantáneo de crispación. Va a dar un salto. Va a brincar para evitar lo que le sucede. No comprende que ya es tarde. Se trata de un tema narrativo muy fuerte y quizás simbólico. Un animal que pasa de la vida a la muerte. Para los artistas cazadores acostumbrados a ver estas situaciones, que ellos mismos vivían en un entorno hostil, ciertamente debía tener un significado.
Muy bonita. ¿La hacemos girar? Sí. A ver qué pasa. ¿Y la pasas 2 veces? Sí, en realidad 8 veces. Vale, de acuerdo. ¿Lo retuerces un poco? Ya está, tiene que estar tenso para mantener el eje. La corazonada de Florón y Marc era cierta. Las arandelas no eran simples adornos, sino un auténtico mecanismo para narrar la historia de la muerte de un animal. Con sus limitaciones de medios y experiencia, el hombre de la prehistoria no lo pudo hacer mejor. Hoy un hombre en las mismas condiciones, con las mismas limitaciones materiales, no podría hacer nada más. Lo fundamental es que en ese momento, como por arte de magia, fabricó un juguete óptico que de algún modo puso en marcha una larga evolución que acabó produciendo el cine. Este objeto, con el que Marc deja entrever un grado de parentesco más cercano que nunca entre la creatividad de los artistas prehistóricos y la de los precursores del cine, podría ser el eslabón perdido entre la descomposición del movimiento y la animación de imágenes, aunque no se trate estrictamente de animación, como en el caso de las patas del bisonte de Chauvet o de la cabra montesa del Colombier. ¿Qué pensará de este objeto paleolítico el director del Conservatorio de Técnicas de la Cinemateca Francesa? Son mutoscopios. ¿Mutoscopios? Se utilizaban en ferias. ¿Qué es eso? Esto es un quinora o un folioscopio. Para ver las imágenes hay que girar la manivela. Laurent Manoni se interesa por la investigación de Asema, sobre todo si tenemos en cuenta que la Cinemateca guarda el manuscrito de un inglés que a principios del siglo XX ya estableció un vínculo entre el cine y el arte prehistórico. Tenemos la colección de Will Day, el primer coleccionista de la historia del cine, que estaba convencido de que, en efecto, el cine se remontaba a la era prehistórica. El título de un manuscrito suyo, que por desgracia nunca llegó a publicarse, era 25.000 años para atrapar una sombra. Se remontaba a la edad de las cavernas porque había visto la fotografía de un jabalí de 8 patas. Se trataba de una fotografía tomada en la cueva de Altamira, en España. Estaba convencido de que ese jabalí era la primera representación de un animal en movimiento. La idea de Will Day no llamó la atención de los especialistas en cine ni de los prehistoriadores. ¿Sucederá lo mismo con las ideas de Marc? Durante mucho tiempo me he preguntado si podría existir algún mecanismo. Hace poco, con la ayuda de Florent Ribert, reinterpretamos un objeto bastante conocido en prehistoria, unas arandelas irregulares. Como puede ver, hay un rebeco en el anverso y en el reverso. Al girarlo se consigue la impresión de síntesis de movimiento. Es magnífico. La superposición es realmente perfecta, solo difieren las patas. Sí, está perfectamente encuadrado para que se superponga al girar. Según usted, ¿se ajusta a la definición de taumatropo? No en el sentido clásico de la palabra, porque el taumatropo, tal y como fue comercializado en 1826, estaba hecho para superponer 2 imágenes de forma que se combinasen y que en el momento de girar la imagen se recompusiese. Así que para mí no es rigurosamente un taumatropo, correspondería a otro orden. Es más un anticipo de la cronofotografía. Con este objeto estaríamos más cerca del precine. Sí. Bueno, hay que ser cauteloso, pero quizá detrás de todo esto esté el deseo de recrear un movimiento. Me gusta lo que dice sobre el deseo de movimiento, porque es lo que se siente frente a este tipo de objetos. En todo el arte paleolítico hay un deseo de cine a través del objeto. Si habla de deseo de cine, le acusarán de teleologismo. En cambio, en el sentido etimológico del término, estoy de acuerdo con usted. Es decir, existe un deseo de cinematógrafo, de escritura del movimiento, porque no solo hay voluntad de representar el movimiento, sino también voluntad de representar una duración, un periodo de tiempo.
El tiempo que transcurre. Ese es el concepto de cine. En mi opinión, estamos frente al origen del espectáculo cinematográfico, en el sentido moderno de la palabra. Es decir, un espectáculo que permite repetir sucesivamente una escena que se ejecuta en un movimiento, en un tiempo y en un marco dado. Es mucho más de lo que imaginábamos. Hay algo decisivo que interviene a favor de las teorías de Marc Asemat. Esto supone un salto hacia adelante en la ciencia de lo que se denomina como precine, aunque a mí no me gusta el término, en la ciencia del cinematógrafo, de la escritura del movimiento. La pequeña rueda milagrosa demuestra que los artistas prehistóricos consiguieron establecer un vínculo dinámico entre dos imágenes de una misma acción, realizando una síntesis gráfica para contar una microhistoria con dos imágenes. Según Marc, las paredes también se utilizaron para contar historias. En ellas se evidencian varios tipos de convenciones gráficas. En grandes composiciones, como en Chauvet y otras cuevas, llama la atención las diferencias de escala de algunas representaciones. Los animales representados a tamaño real, como los leones, pueden estar al lado de mamuts que solo miden algunos centímetros. Si nos fijamos en el gran panel de la sala del fondo de la cueva de Chauvet, o en la composición de la sala de los toros de Lascaux, o en el friso de los megaloceros de Cugnac, o en el panel de los bisontes de la cueva de los Tres Hermanos, dan ganas de comparar los planos de conjunto con el plano general del cine. Los investigadores han evidenciado más convenciones, concretamente la sinécdoque, una figura retórica que consiste en representar el todo por una parte. Por ejemplo, una cabeza o un cuerno basta para representar a un animal completo. Es impactante en el panel de los leones de la cueva de Chauvet, en donde aparece una sucesión de unas 20 cabezas, y esas cabezas bastan para representar al grupo. Cada cabeza representa un individuo. Mirando con más detalle, comprobamos que solo dos individuos tienen las patas representadas en extensión, y con eso basta para generar el efecto de conjunto y mostrar la dinámica del grupo de predadores abalanzándose sobre sus presas. Las convenciones gráficas permiten tratar el relato de las acciones representadas en las paredes de Chauvet y otras cuevas. Pero su ejecución tal vez tenga como objetivo crear un relato más amplio asociando las acciones entre sí. Marc intenta demostrar que el Homo sapiens es sin ninguna duda el auténtico creador de la narración gráfica que aparece a lo largo de la historia de todas las sociedades. El panel de los leones de la sala del fondo de Chauvet podría ser uno de los ejemplos más espectaculares del control de la narración gráfica en el Paleolítico. Pero la demostración no es una tarea fácil. Gilles Tosello, que está recreando la pared, redibujando las obras, lo sabe muy bien. A fuerza de imitar los gestos de los artistas del Paleolítico, conoce mejor que nadie sus posibles intenciones y nuestras limitaciones para interpretarlos. Sobre todo hay que conseguir reproducir la energía, la dinámica del trazo. Es la parte más profunda de la cueva, seguramente la parte más secreta, y la roca tiene una morfología muy particular, con muchas curvas, muchos movimientos, muy tortuosa, así que la utilizaron para la escenificación. ¿Pero podemos apreciar esta puesta en escena? ¿Cómo se leen las imágenes? Para entender su sentido hay que decodificarlas, entender la relación que existe entre ellas. Para nosotros no es una relación sencilla, no hay una línea de suelo con los animales pequeños colocados encima, con una perspectiva que entendamos, los más pequeños más alejados y los más grandes más cerca. Al contemplar los leones o los bisontes, los científicos se sintieron faltos de recursos para interpretar las actitudes. Por sugerencia de John Klotz, primer director científico de la cueva Chauvet, se decidió recurrir a etólogos, expertos en la conducta animal.
Nosotros, los prehistoriadores, solo teníamos una ligera idea. Yo puedo decir si es un bisonte o un león, y ya está. Así que recurrimos a especialistas en animales vivos. Llamé a Craig Packer, especialista en leones, y nos dio unas informaciones muy precisas. Por ejemplo, diferenció los machos de las hembras. Nos dijo, este es un macho. Lo recuerdo bien, porque yo le dije, pero si no tiene melena. Él me contestó, no. Esto demuestra que los leones macho de las cavernas no tenían melena. Está demostrado. No lejos de ahí, había otro panel en el que había 2 leones de 2,5 metros. Se podían ver los genitales, el escroto del macho, y no tenía melena. Fue la confirmación. Era la primera vez que teníamos una prueba semejante en el arte prehistórico. Para confirmar la interpretación del gran panel de la sala del fondo, Mark se encuentra con Packer en su casa de los leones en el parque del Serengeti en Tanzania. El etólogo conserva un recuerdo muy vivo de la primera vez que vio las pinturas de Chauvet. Fue extraordinario. En toda mi vida profesional nunca había vivido una experiencia semejante. Fue muy emocionante ver las pinturas. ¿Cree que es legítimo comparar una especie extinguida como el león de las cavernas con el actual león de África? Los felinos son felinos. Ya sean leopardos, leones o gatos domésticos, son felinos. En las representaciones se ve su naturaleza. No cabe duda de que se trata de un animal representado en vivo. Los artistas nos revelan algo de su modo de vida. Se trata de una escena de caza. Hay varios leones. Todos se vuelven en la misma dirección. Se concentran en estos bisontes que les dan la espalda. Es la mejor forma de acercarse sin ser vistos. Para saber si son hembras o machos, podemos fijarnos en esta coloración parda de aquí, que desciende desde la oreja. Creo que son machos. Vemos sobre todo individuos adultos. ¿No podría haber cachorros en la cacería? Cuando el león caza, y más aún si se trata de un animal peligroso como el bisonte, deja a las crías detrás, a salvo. La experiencia me dice que si se trata de una escena de caza, no habrá crías al lado. Tal vez sea algo simbólico. Al otro lado de la sala del fondo, a unos 10 metros a la derecha, está este friso en el que podemos ver leones en otras situaciones. ¿Qué piensa de este comportamiento? Estos dos, que están más nítidos, están cazando. Tienen las cabezas bajas y miran en la misma dirección. Después de interpretar el comportamiento de los leones prehistóricos, Craig decide enseñarle a Mark los leones actuales. Espera encontrar un grupo rápidamente gracias a los collares emisores que su equipo ha colocado a algunas hembras. Las señales lo conducen a una llanura donde hace un calor sofocante. ¿Están durmiendo? No, están descansando. Descansan. Hay 7 hembras adultas y 7 cachorros de diferentes edades. Durante la estación seca, los leones no pueden cazar gran cosa durante el día. Lo único que pueden hacer es esperar para atrapar un facóquero. Y eso puede hacerlo un león solo mientras los otros miran. En las zonas boscosas, la caza es muy diferente, porque los leones pueden camuflarse. La caza en grupo no suele ser necesaria, salvo que se trate de presas grandes, como un buey o un búfalo, por ejemplo. Entonces todo el grupo participa. Las hembras adultas se lanzan al lomo del búfalo. Cuando se trata de presas grandes, lentas y peligrosas, se observa un comportamiento de caza colectiva más elaborado.
Mark va a poder comprobar con Craig si se confirma desde el punto de vista etológico su hipótesis de que el panel de los leones es un gran fresco. Al llegar a esta sala, entras y descubres la primera escena de caza y luego la segunda escena, que podría ser la caza en sí. ¿Cree que podríamos unir las dos escenas como dos secuencias de la misma cacería? Entonces, ¿piensa que existe una conexión entre este lado del panel y este otro? Me parece muy interesante, porque esta imagen es cuando los leones localizan la presa. Era lo primero que veía el visitante al entrar en la cueva, como una especie de prólogo. Después llegamos aquí y parecen ser los mismos leones, en el mismo orden, ya que este podría ser el macho y abajo la hembra con otras hembras. Estamos en plena cacería, con todo este movimiento y acción. Al conectar la parte de la izquierda con la parte de la derecha, el conjunto es muy coherente. Es una obra maestra. Después de haber pasado un tiempo con Mark y de haber escuchado sus ideas sobre el tema, realmente me ha abierto los ojos. Creo que he aprendido mucho estos últimos días. Me gusta la idea de que el lado izquierdo del panel sería el primero en verse, como si fuera un tapiz, antes de llegar a la parte derecha y descubrir la conexión con los bisontes. Las acciones están conectadas entre sí. La impresión general es que se cuenta una historia. La etología confirma el naturalismo de las obras de la prehistoria y permite comprender el sentido de la secuencia representada en la pared y justifica la organización del relato. Otros hallazgos recientes dejan entrever que un espectador prehistórico, una mirada, sería el centro de atención de los artistas del Paleolítico. Es lo que un investigador belga intenta demostrar en una cueva española ricamente ornamentada. Cuidado, está resbaladizo. La cueva de El Castillo se encuentra en Cantabria. Por supuesto que estos motivos no son tan espectaculares como los que se estudiaban antes. Hoy nos fijamos en los puntos, las líneas, los signos. Diferentes motivos que aportan información sobre el comportamiento gráfico del hombre de aquella época. Los dos arqueólogos se adentran en la profundidad de este inmenso santuario para contemplar la pieza más importante del yacimiento, el pilar estalagmítico del hombre bisonte. Tenemos delante un pilar estalagmítico con un relieve que evoca una figura vertical de bisonte. Aquí podemos ver el dobelaje dorsal, dibujado con trazo negro. En realidad, un examen detallado muestra que lo que hay representado en la parte de abajo no son patas de bisonte, sino piernas y pies humanos. Lo que lo hace tan extraordinario es que al iluminarlo para ver el motivo, la sombra que proyecta en la pared reproduce el mismo tema, el del hombre bisonte. Lo asombroso es que aquí existía un efecto de iluminación sofisticado. Exactamente. Tenemos que imaginarlo con la iluminación adecuada, un auténtico montaje a través de la luz. Se ve claramente la sombra proyectada del hombre bisonte. La curvatura del cuerno, esculpida en la estalagmita, la parte anterior de la cabeza, el hocico, el cuerpo y al otro lado la parte trasera de la cabeza con el dobelaje dorsal. La escultura del hombre bisonte demuestra el grado de sofisticación en el uso de relieves para la expresión gráfica y del papel de la luz en el arte parietal. De rebote, nos revela que una o varias miradas estaban invitadas a disfrutar del espectáculo. ¿Existen más ejemplos en otras cuevas de montajes gráficos?
En Lascaux, mejor que en cualquier lugar, se ve la combinación que podía existir entre la configuración de la cueva y el visitante a través de su desplazamiento y de su mirada. Al entrar en la sala de los toros, tienes que volver la cabeza para abarcar toda la composición y seguir con la mirada esta dinámica que puede compararse con un efecto panorámico. Seguimos andando y físicamente entramos en el divertículo axial, que es un pasillo muy estrecho. En la época paleolítica el suelo estaba mucho más alto, así que el visitante prácticamente se encontraba sumergido en un túnel gráfico. Avanzamos y descubrimos la decoración que se desarrolla por todas partes, y en ese momento te das cuenta de que hay varios tipos de secuencias: ciervos bramando, toros enfrentándose. En la última secuencia aparece un caballo cayéndose. Primero se tropieza y luego en el otro extremo del pasillo axial lo vemos con las patas en el aire enrollándose en la pared. El significado de estos relatos sigue sin respuesta, pero la sensación de narración gráfica recorre toda la cavidad y se combina con elementos simbólicos. Todo ello nos lleva a pensar que los artistas paleolíticos dibujaron algo muy complejo en estas paredes y que por desgracia seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. Los hallazgos que demuestran que estos relatos y montajes estaban destinados a los espectadores prehistóricos se multiplican. ¿Pero se trata solo de relatos gráficos? ¿Iban dirigidos solo a la mirada o también buscaban el oído del hombre de las cavernas? El musicólogo Legor Reznikov, profesor de la Universidad de Filosofía de París Oeste, realiza la principal investigación sobre este aspecto. Su trabajo sobre el canto cristiano antiguo le llevó a remontarse en el tiempo y pudo comprobar la extraordinaria capacidad humana para elegir o construir lugares idóneos para usos rituales. Me invitó un prehistoriador interesado en el tema de la sonoridad de las cavernas. Sabemos que hay lugares que suenan más o menos. Nadie había trabajado en la resonancia de las cuevas. No tenía una razón concreta, pero le interesaba el tema. Así que fui a una gruta, concretamente a la cueva del Portel, en Ariège. Tengo la costumbre de ponerme a hacer pruebas en cuanto entro en un lugar que es susceptible de sonar. Lo único que hago es... Y se escuchaba una pequeña respuesta. Entonces tuve una corazonada. ¿No habrá una relación con el emplazamiento de las imágenes? Y tuve la suerte, porque en todo descubrimiento interviene la suerte, de que en la cueva del Portel hay una relación extraordinaria entre el emplazamiento de las imágenes y la calidad sonora. Tras comprobar la relación entre las imágenes parietales y la calidad sonora en la cueva del Portel, Legor Reznikov ha descubierto otras cuevas que presentan las mismas cualidades, como la de Nió en los Pirineos. Tenemos 7, 8 ecos. La resonancia es maravillosa, como puede escuchar. Y además se puede medir de forma natural por la duración del sonido y por el número de ecos.
Todos los sonidos suenan bien. Desde ese punto de vista es una magnífica capilla romana. Una capilla adornada con pinturas y dibujos extraordinarios. El aporte de las investigaciones de Egor Reznikov es la introducción del elemento sonoro al análisis de la imagen. A partir de ahí, nada nos impide pensar que esas imágenes servían de soporte para un relato y que los relatos podían llegar a los visitantes por medio de comentarios que podían ser cantados o podían utilizarse instrumentos musicales, como ha demostrado la arqueología. Existen representaciones de danza en el arte magdaleniense. Luego el hombre de las cavernas bailaba y practicaba música, y es lógico pensar que estos elementos sonoros estaban vinculados a la imagen. Probablemente nunca se llegue a conocer la naturaleza exacta de las historias que muestran las cuevas en sus paredes. ¿Eran ritos chamánicos o iniciáticos? ¿Eran la expresión de mitos o de religiones? Sigue siendo un misterio. Pero el análisis gráfico de la decoración de la sala del fondo de la cueva de Chauvet demuestra que se trata de una composición narrativa compleja en la que se puede seguir el relato de una cacería donde los bisontes son la presa de los leones. El fresco muestra de forma clara las etapas clave de la cacería: acecho, amenaza, carga, combate, ejecución, como confirmó el etólogo Craig Packer. Además de tener la destreza para inscribir una escena en un disco y animarla, el Homo sapiens, que era como nosotros según la opinión de los prehistoriadores, también sabía contar historias con medios gráficos sofisticados.